Pues os damos la bienvenida a todos a este nuevo culto que hacemos online, este nuevo culto de oración. Ya es el tercer culto que hacemos de esta manera virtual. Significa que ya llevamos estas 3 semanas de cuarentena. En un sentido eso ya es positivo, significa que ya hemos pasado una parte de esta cuarentena y confiamos con la ayuda del Señor, pues que en las próximas semanas puedan ir levantando algunas de las restricciones y podamos ir a la iglesia nuevamente y podamos vernos. Damos gracias al Señor porque hasta ahora pues nos ha ido bendiciendo y ayudando. Ya sé que son días difíciles, hay días de desánimo. Yo el primero, ha habido un día esta semana que subí la persiana y vi que estaba lloviendo y que iba a ser otro día encerrado en casa y la verdad es que me apetecía volverme a meter en la cama y dormirme todo el día. Pero gracias al Señor, pues estamos orando los unos por los otros, nos estamos enviando esos mensajes, esas llamadas y doy gracias de una forma personal por todas esas oraciones de cada uno de vosotros por mí y por mi familia en estos momentos y os animo a que sigamos orando los unos por los otros. Vamos a entrar ahora a estudiar el pasaje que el Señor ha puesto en mi corazón esta tarde y luego después de eso pues pasaremos a un tiempo de oración. Pues vamos a leer el Salmo 51. El título que pone aquí es Al director musical, Salmo de David cuando el profeta Natán fue a verlo, por haber cometido David adulterio con Betsabé. Y comienza diciendo, ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad, borra mis transgresiones, lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado, contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Por eso tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. Yo sé que soy malo de nacimiento, pecador me concibió mi madre. Yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo, en lo secreto me has enseñado sabiduría. Purifícame con hisopo y quedaré limpio, lávame y quedaré más blanco que la nieve. Anúnciame gozo y alegría, infunde gozo en estos huesos que has quebrantado. Aparta tu rostro de mis pecados y borra mi maldad. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. No me alejes de tu presencia, ni me quites tu santo espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, que un espíritu obediente me sostenga. Así enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se volverán a ti. Dios mío, Dios de mi salvación, líbrame de derramar sangre, y mi lengua alabará tu justicia. Abre, Señor, mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Tú no te deleitas en los sacrificios, ni te complacen los holocaustos. De lo contrario, te los ofrecería. El sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no despreciarás al corazón quebrantado y arrepentido. En tu buena voluntad, haz que prospere Sión. Levanta los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, los holocaustos del todo quemados, y sobre tu altar se ofrecerán becerros. Acabamos de leer uno de los grandes cánticos de la Biblia, uno de los grandes cánticos que encontramos en el libro de los Salmos. Y este salmo es precioso porque contestan preguntas que nos podemos hacer, sea que nos llamemos cristianos o no. Contesta preguntas como, ¿soy pecador? ¿Necesito la intervención de Dios en mi vida? Si cometo esos errores que los cristianos llaman pecados, no puedo solucionarlos por mi cuenta. ¿No es suficiente las cosas buenas que hago para Dios para compensar esos errores? Como digo, este salmo da una respuesta bíblica a todas estas preguntas. Para entender bien este salmo tendríamos que mirar la historia
que hizo que se escribiese este salmo. No lo vamos a hacer ahora porque no nos daría tiempo. Podéis leerlo en vuestras casas si queréis. Lo relata Primer Libro de Reyes, los capítulos del 11 al 12. Pero de una forma resumida, lo que nos cuenta esos dos capítulos es que el rey David, un día mirando por las ventanas de su palacio, vio una mujer casada, pero muy guapa, y mandó que la trajeran al palacio. Ahí cometió adulterio con esta mujer y ella queda embarazada. Esto es un problema porque el marido de la mujer es un soldado del ejército de David que en estos momentos está en la guerra. Y todo el mundo sabía que su marido no podía ser el padre. Por eso David asegura que en la siguiente batalla el marido esté en un lugar muy peligroso para que muera. Entonces David toma a la mujer por esposa y todo el mundo piensa que ese niño que va a nacer es producto de ese matrimonio que acaba de consumarse. Resumiendo, podemos decir que David cometió adulterio y asesinato. Y él había pensado que no pasaría nada, que lo había arreglado todo para que no se enterase nadie de lo que había pasado. Pero el Señor sí que se había dado cuenta. Y un día, pasado un tiempo, envió a su profeta Natán, que picó a la puerta de David un día y dijo: quiero contarte una historia. Y le cuenta una historia que le deja muy mal a David. Y deja claro que el Señor sabe lo que ha hecho y que no puede pasar desapercibido delante del Señor el pecado que ha cometido. Y es en esa situación que David escribe este salmo. Un salmo precioso porque nos muestra lo que debemos hacer cuando nos damos cuenta que hemos fallado. Y también, como he dicho antes, contesta la pregunta acerca de ¿realmente es tan grave esto que llaman los cristianos pecado? ¿No soy suficientemente bueno para no tener que preocuparme de ese tema? Pues con la ayuda de Dios esta tarde vamos a mirar lo que podemos aprender de este salmo. Entonces, la primera cosa que debemos preguntarnos es, después de todo lo que ha pasado, después de que Natán, el profeta, haya ido a David y le haya dejado claro que Dios sabe exactamente lo que ha hecho, ¿dónde va David para solucionar sus problemas? Pues si miremos el versículo 1 dice: ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad, borra mis transgresiones. David se va a Dios. Y esto es después de que haya cometido dos pecados que creo que si hiciésemos una encuesta de las peores cosas que las personas pueden hacer, veríamos que el adulterio y el asesinato estarían muy alto en esa lista. Pero aunque David sabe que ha pecado terriblemente y sabe que, como veremos más adelante, ha pecado contra Dios, y Dios sabe exactamente lo que le ha pasado, le encontramos en este salmo yendo a Dios para solucionar su problema. La Biblia nos enseña que cuando hemos pecado, como dice la Biblia, y quizás la sociedad hoy en día dice cuando hemos errado, cuando hemos fracasado, llamadlo como queráis. La Biblia, como digo, dice pecado. Pues lo que nos está diciendo es que en esta situación, la solución a ese pecado, a esos errores, a esos fallos, es Dios. Hay una historia preciosa en el Nuevo Testamento, en Lucas capítulo 15. No lo vamos a leer todo. Pero un hijo decide que se quiere largar de casa, que ya está harto de vivir con su padre. Así que recoge el dinero que le toca y se va. Y va de fiestas, lo pasa bien, se olvida de su familia. Y llega un momento que se le ha acabado todo el dinero. Y se encuentra cuidando cerdos y pasando hambre porque ya no tiene dinero. Y un día se levanta y se da cuenta de la tontería que ha hecho largándose de casa.
Y quizás muchos dirían, pues yo no vuelvo a casa, es que qué vergüenza volver a casa después de lo que he hecho, después de haber fracasado. Pero la historia nos relata en el versículo 17 del capítulo 15 de Lucas, esta parte sí que lo voy a leer, dice, por fin recapacitó, esto es el hijo que se había largado, por fin se recapacitó y se dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre? Está diciendo, oye, yo aquí estoy muriendo de hambre y mi padre, que tiene una granja, tiene un montón de trabajadores y ninguno de ellos pasa hambre. Versículo 18. Tengo que volver a mi padre y decirle, papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Dice, me voy a volver a casa. Voy a ir a mi padre, papá, pero voy a reconocer lo que he hecho. No voy a decir, me equivoqué, no, he pecado, me he dado cuenta de que lo que hice te hizo daño, te ofendió. Fue una falta de respeto, largarme y olvidarme de ti. Pero fue a su padre a buscar la solución a sus problemas. Pues David hace lo mismo que hizo el hijo pródigo. Al darse cuenta de lo que ha hecho, al volverse en sí, dice, voy a volver a mi padre. Voy a hacer lo que vemos con el hijo pródigo. Vuelve a casa y dice, papá, lo he hecho muy mal, pero tú eres mi padre. Sé que me amas y sé que quieres ayudarme a solucionar este problema. Y aquí tenemos un mensaje, sea que nos llamemos cristianos o no. Si hay personas escuchando esta tarde que no son cristianos y piensan que han tenido una vida tan mala que el Señor no quiere saber nada de ellos, pues la Biblia dice justo lo contrario. Vino a este mundo a buscarnos a todos. No importa lo que hayamos hecho con nuestras vidas. Una de las cosas que vemos con Jesús en el Nuevo Testamento es que cuando Él vino a la tierra, la gente le criticaba, los religiosos del día le criticaban porque se juntaba con lo peor de la sociedad. Pero Jesús dice, no, yo amo a todos, quiero salvar a todos. No hay nada que hayas hecho en tu vida que sea demasiado malo para que hayas perdido la oportunidad de volver a casa de tu padre y que Dios te solucione tus problemas. Mirad bien los versículos que acompañan la imagen, unos versículos preciosos que es para todo el mundo, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, su único Hijo, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y Jesús dice, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino a salvarlo por medio de Él. Tened eso en cuenta siempre. Y si hay alguien cristiano que está escuchando esto y mira su vida y dice, es que he caído muy hondo, he hecho cosas que ningún cristiano tendría que hacer. Miremos el ejemplo de David. David, un gran hombre de Dios que escribió unos salmos preciosos y mira lo que hizo, cometió adulterio y organizó la muerte de un hombre. Aún así, sabía que su padre le amaba y la solución a sus problemas no era decir, no puedo hacer nada, ya todo está perdido, no hay solución para mí. No, esa no era la respuesta de David. David fue a su padre para encontrar solución a sus problemas. Ya hemos visto a quién acude, pero lo que quiero mirar en esta segunda parte es cómo acude David a Dios. Leamos otra vez el versículo 1. Ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad, borra mis transgresiones. Me encanta este versículo, porque David pide perdón a Dios, no en base a algo que él haya hecho, no se presenta con excusas o cosas que puede dar a Dios para recibir su perdón, sino pide perdón en base
al gran amor de Dios. Otras versiones dicen en base a tu misericordia. Y eso es lo que significa en el original. Te pido perdón no porque lo merezco, sino en base de un amor que no merezco. Y esto es importante tenerlo en cuenta, porque aunque nos parezca mentira, David podía haberse presentado ante Dios excusándose. ¿Y por qué digo esto? Pues en esa época, si eras rey, todo lo que había en tu reino era tuyo. Así que si te gustaba una mujer, te la podías llevar a casa y matar al marido y, en un sentido, no pasaba nada. David podía haber hecho lo siguiente, podía haber ido a Dios y decir, vale, es verdad, no era bueno lo que he hecho, pero mira los reyes de los países de mi alrededor. Lo que yo he hecho una vez, ellos lo hacen día sí y día también. Tampoco es para tanto. Vale, Dios, no lo volverá a hacer. Pero si me comparas con otras personas, tampoco es para tanto. Y creo que esto refleja muy bien la sociedad hoy en día. Nos miramos a nosotros y decimos, bueno, es verdad, de vez en cuando cometo esos errores. Eso que la Biblia dice pecado. Pero hay mucha gente que es peor que yo. Ellos son los que necesitan ir a Dios. Yo puedo ir a Dios y decir, bueno, vale, ya no lo volveré a hacer, pero no te preocupes, no es para tanto porque yo no soy tan mala persona. Pero David no es así. David no basa su petición en que dentro de su mundo hay gente peor que él. No, es humilde y basa su petición en el amor inmerecido de Dios. Es un ejemplo para nosotros. No podemos ir por esta vida pensando, tampoco somos tan malos. Hay otras personas peores que yo. Cuando pecamos, como veremos más adelante, es grave. Y debemos ir a Dios de la misma manera que fue David, diciendo, Dios, no merezco tu perdón, pero como sé que me amas, baso mi petición de amor en que tú me amas a mí. Pues quizás aún estáis pensando, ¿pero esto que llamáis pecado es tan grave? ¿Es para tanto preocuparnos cuando cometemos esos errores que los cristianos llamáis pecado? Pues vamos a ver lo que dice David en los versículos del 3 al 6 del Salmo 51. Dice lo siguiente, yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado. Contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Por eso tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. Yo sé que soy malo de nacimiento, pecador me concibió mi madre. Yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo, en lo secreto me has enseñado sabiduría. Pues mirando estos versículos, vemos que sí que es grave, por al menos 3 razones. En primer lugar, vemos por estos versículos que no son sencillos errores. El pecado es rebelión contra Dios. Miremos lo que dice el versículo 4. Contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo malo ante tus ojos. Y algunos podéis pensar, pues eso me parece raro, porque contra el que había pecado, el que había recibido el daño era el esposo de Betsabé. Él es el que había perdido tanto su esposa como su vida. Y obviamente eso es verdad. Pero también hay que recordar que el que dice que tanto el asesinato como el adulterio son pecados es Dios. Así que cuando David comete adulterio con Betsabé y decide asesinar a su marido, está diciendo a Dios, yo sé lo que tú dices, yo sé que tú has dicho que esto no lo debo hacer, pero yo quiero a esta mujer y no me importa lo que digas tú. Y nos pasa a nosotros lo mismo cada día. Dios dice, no mientas. Pero nosotros mentimos, porque estamos diciendo, Dios, yo sé lo que tú dices, pero
En esta situación yo he decidido que es mejor mentir. No me importa lo que tú digas. Yo sé que tú dices que no hemos de buscar la venganza por nosotros mismos, pero es que este me la ha hecho y es que la tiene que pagar. Yo sé que tú dices que no debo aprovecharme de otras personas, pero si no lo hago, yo soy el tonto y voy a perder, por ejemplo, ese ascenso o ese beneficio en el trabajo. Y en estas pequeñas cosas constantemente estamos diciéndole al Señor, a mí no me importa lo que tú digas, yo decidiré lo que es bueno para mi vida. Por eso, esos errores se llaman pecado, porque el pecado es decirle a Dios, yo decido lo que es correcto para mi vida. Tú, aunque seas mi creador, aunque seas Dios, no tienes que mandar. Y eso se llama rebelión. Hemos dicho que había 3 razones por las cuales lo que se llama el pecado en la Biblia es un tema serio. En primer lugar, porque nos estamos rebelando contra Dios. Pero la segunda cosa que vemos en este salmo es que somos pecadores innatos. Miremos lo que dice el versículo 5 de nuestro salmo. Yo sé que soy malo de nacimiento. Pecador me concibió mi madre. David sabe que lo que ha pasado no es un desliz accidental. No es algo que él pueda decir, no te preocupes, Dios, nunca más me va a pasar. Él sabe que los sentimientos que hay dentro de él, que le llevaron a este pecado terrible, siguen estando ahí, que nació con esos instintos. Y esa es la realidad del ser humano. Nadie puede decir, esto ha sido un desliz. No te preocupes que a partir de ahora no mentiré, no me aprovecharé de otras personas, no buscaré la venganza, seguiré todo lo que Dios me pide, porque sabemos que es imposible. Y es imposible porque, como vemos en la ilustración, todas esas cosas están dentro de nosotros. La tercera razón por la cual sabemos que el tema del pecado es un tema serio, lo vemos en la primera parte del versículo 6 de nuestro salmo, cuando David dice, yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo. ¿Pero qué significa íntegro? Pues ser íntegro en el Antiguo Testamento significa ser lo mismo por fuera que por dentro. O sea, no aparentar una cosa por fuera y luego por dentro estar pensando y haciendo otras cosas. Y aquí tenemos el punto principal. Todos podemos en algunos momentos aparentar a la sociedad que somos personas buenas. Podemos hacer buenas obras, podemos ayudar a las personas, no lo niego. Pero si somos sinceros, si miramos en la profundidad de nuestro ser, nos damos cuenta que hay rencores, odios, deseos de aprovecharnos para conseguir ese ascenso. Sabemos que hay mentiras y tantas otras cosas que hemos visto antes. Dios no pide que aparentamos ser buenas personas. Lo que quiere Dios es que seamos buenas personas. Y claro, podéis pensar, pues hasta ahora este mensaje ha sido bastante deprimente. Has explicado, Michael, que pecamos contra Dios. Has explicado que dentro de nosotros ya hay ese pecado y no podemos evitar caer en esos errores que llamamos que la Biblia dice pecado. Y además estás diciendo que Dios quiere la perfección. No solamente quiere que aparentemos ser buenos, que intentemos ser buenos, sino que por dentro todas esas cosas negativas no existan. Michael, estás pidiendo lo imposible. Y es verdad, es imposible. La Biblia deja claro que por nuestros propios esfuerzos lo que estamos mirando hoy es imposible. Pero la Biblia también deja claro que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y eso es lo que vemos en unos versículos que vamos a meditar hoy
como conclusión de este salmo. Vamos a mirar lo que dice David en el versículo 7 de nuestro salmo. Dice así: purifícame con hisopo y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. No puedo entrar en detalle en todo el significado de este versículo, pero David tiene claro que para sacarle todas esas cosas malas que hay dentro de su corazón, como hemos visto antes, es Dios el que puede hacerlo. Por eso dice: Dios, purifícame, lávame. La palabra lávame es una palabra interesante porque indica en el original lavar a profundidad, ir a lo más profundo de algo para sacar la suciedad. David sabe, como hemos visto, que es pecador, que nació pecador, que no son deslices, que no son errores, sino que es un rebelde ante Dios. Pero sabe que Dios tiene el poder para limpiarle. Pero hay una segunda cosa que tenemos que tener en cuenta aquí. Todos sabemos que podemos limpiar en casa. Yo, cuando limpio la cocina, digo: perfecto, está preciosa la cocina, todo recogido, todo limpio. Y unas horas más tarde, después de que hayamos comido, está igual o peor que antes. Y decimos: ¿de qué ha servido? Y algunas veces podemos pensar lo mismo. Vale, muy bien, Dios, me vas a limpiar. Pero si estás diciendo que el problema está dentro de mí, ¿cómo voy a evitar ensuciarme con todas esas cosas otra vez? Pues la Biblia y David en este salmo también deja claro que el Señor, nuestro Dios, ha pensado en eso también. En el capítulo 10 del Salmo vemos que David dice lo siguiente: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. David no solamente está pidiendo: oye Dios, saca todo lo malo que hay de mí, límpiame por dentro. Está también pidiendo: pero Señor, cámbiame totalmente por dentro para que no vuelva a ensuciarme. Y ese es el mensaje precioso que nos dice la Biblia. Dios me dice: Michael, no solamente te voy a quitar todo eso malo que has hecho en el pasado, no solamente voy a perdonarte de lo que has hecho en el pasado, de todas esas cosas malas que habíamos visto, sino voy a cambiarte por dentro para que puedas ser esa persona que yo quiero que seas. Si te quedas cerca de mí, Michael, voy a quitar el odio y el rencor de tu vida y lo voy a llenar de amor. Voy a quitar esa ambición desmesurada que tienes y voy a poner un deseo de servir y ayudar a los demás. Voy a quitar las mentiras de tu vida y te voy a llenar de verdad. Dios nos limpia de todo lo malo, pero encima nos llena de lo bueno. Y en la medida que estemos cerca de Él, nos mantengamos cerca de Él, podemos ser esas personas que Dios quiere que seamos. Pero antes de repasar las conclusiones, solo quiero resaltar una cosa de estos versículos, el versículo 7 y el versículo 10. En ningún momento David dice: me voy a purificar. No dice: me voy a lavar. No dice: voy a crear en mí un corazón limpio. Si alguien escuchando esto piensa que ellos mismos pueden hacerlo, la Biblia deja claro, de una forma rotunda, que es imposible que lo hagamos nosotros. O vamos a Dios para que Él nos limpie y nos crea ese corazón nuevo, o fracasaremos. Así que, a modo de conclusión, recordemos algunas cosas que hemos visto en este salmo. Hemos visto que no importa lo bajo que hayamos caído, no importa si pensamos que lo hemos hecho tan mal que Dios ya no nos puede amar, la realidad es que Dios nos ama, quiere que vayamos a Él. David cayó muy bajo, pero fue a Dios. Pero fue a Dios no diciendo: tampoco soy tan malo, sino fue a Dios diciendo: perdóname,
porque tú me amas. Un amor que yo no puedo comprender, un amor que no me merezco. Perdóname en base a ese amor. Y recordemos que tenemos un problema real. Recordemos que cuando cometemos esos errores, como dice la sociedad, o como dice la Biblia, pecamos, nos estamos rebelando contra Dios. Le estamos diciendo a Dios, yo no voy a hacerte caso, yo voy a ser el rey de mi vida. Y recordemos que tenemos un problema grave porque hemos nacido así. Por mucho que nos esforcemos, no llegaremos a ser aquellas personas que Dios quiere que seamos. Porque, como nos dice David, Dios quiere personas íntegras, personas no solamente que aparenten ser buenos, sino que sean buenos de verdad por dentro. Pero David nos recuerda, como nos dice el resto de la Biblia, que hay una solución. Dios nos puede purificar. Dios nos puede lavar. De todas esas cosas malas que hemos hecho, Dios las quitará. Y además de eso, dice que creará un corazón nuevo, para que no volvamos a caer de la misma manera, sino que podamos llegar a ser aquellas personas que Dios quiere que seamos. Pues espero que hayáis disfrutado del estudio de esta tarde. Si hay alguien que quiere recibir más información acerca de los temas que hemos estado tratando, cómo tener esa relación con Dios, pues por favor podéis escribir al email que sale ahora en pantalla. Nos pondremos en contacto con vosotros indicándoos cuándo comenzamos a abrir la iglesia nuevamente y las actividades que hacemos ahí. Y si no sois de esta zona, pues también nos podemos poner en contacto con una iglesia de vuestra zona. Pues ahora vamos a pasar al tiempo de oración. Los temas están en la página web. Sigamos orando por cada uno de estos temas. Sigamos orando los unos por los otros. Sigamos orando sobre todo también, no solamente como hacíamos la semana pasada, por los sanitarios que están trabajando ahí en los hospitales, pero también acordémonos de los enfermos. Que el Señor vaya bendiciendo, dando ánimo, dando consuelo a todos aquellos que están enfermos en este momento. Pues vamos a pasar ahora al tiempo de oración y nos volveremos a ver el domingo por la mañana, que si Dios mediante podremos colgar el culto dominical.